Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, ¿qué puede pasar en Venezuela en las próximas semanas? Creo que esta es la pregunta que se hacen los venezolanos actualmente en busca de una respuesta que los tranquilice o que los intranquilice más de lo que están. Desde luego que no es fácil acertar en la respuesta porque lo que objetivamente se le plantea a la mayoría es un panorama confuso. Por una parte, la probabilidad de que no ocurra algo excepcional, como lo fue, por ejemplo, el magnicidio frustrado del 4 de agosto en la Avenida Bolívar de Caracas, y que como ha sucedido en otras oportunidades durante el proceso político que se inició con el ascenso al poder del comandante Hugo Chávez, el país aparentemente se hallaba al borde del abismo y finalmente nada pasó. Pero en los análisis hay que incluir otras probabilidades. Nuevos atentados contra personalidades de relieve, tanto del sector oficial como de la oposición, con la finalidad de caotizar la situación. Intentos de golpes militares, dado el trabajo que dirigentes opositores realizan en los cuarteles. De nuevo las guarimbas, aprovechando el malestar popular por la situación económicamente, particularmente hiperinflación y desabastecimiento. Todas estas opciones se darían al interior del país, manipuladas desde el exterior por la conjura liderizada por el gobierno norteamericano, que no obstante no tendrían éxito debido al poder que evidentemente posee el gobierno con base en la alianza Pueblo-Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como ha quedado demostrado en diversas oportunidades. Pero ¿qué alternativa le queda a la ultraderecha nacional e internacional para salir de Nicolás Maduro, del chavismo, de todos los factores que han movilizado el proceso bolivariano y que hoy representa un sólido poder? No hay duda que la intervención disfrazada de ayuda humanitaria, que algunos ven como la única posibilidad que les queda a esos factores de la antipatria. Las declaraciones de altas autoridades y mandos militares de los Estados Unidos lo confirman, lo mismo que la Unión Europea y el llamado Cartel de Lima, comandado por Perú, Colombia, Ecuador, Chile, al cual se suma Argentina de Macri y el Brasil de Temer. Las probabilidades de que la intervención de carácter militar en preparación desde hace tiempo, que ahora cobra fuerza ante la debilidad o inexistencia prácticamente de una oposición interna en Venezuela con poder real, es lo que está en un primer plano, lo que luce como más obvio. Sin embargo, hay motivos para pensar que el cuadro de la actual situación mundial y la capacidad de Maduro para nuclear un vasto movimiento nacional y patriótico que opere como disuasiva, hay que valorarlo, pero la fluidez de la situación política recomienda prudencia en el diagnóstico. Por eso considero que este análisis lo debo continuar en próximo programa. Pausa y al regreso converso con el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el CO. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo. Él es el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bienvenido, almirante. Muchas gracias, doctor José Vicente. Bueno, este es un programa de referencia nacional y mundial, de alto contenido en lo político, en lo social, en lo económico, y verdaderamente es un gran honor estar aquí. Usted fue ministro de la Defensa, bueno, y estamos aquí, pues, en esta invitación, autorización de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro.
Muchas gracias. Mire, usted recuerda que el año pasado, en el mes de octubre, hicimos una entrevista, que fue muy impactante, por cierto, tuvo mucha repercusión. En ese programa tratamos temas trascendentes. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que representa el CO, las amenazas sobre el país, sobre la soberanía de Venezuela, las agresiones que se veían venir ya para entonces. A casi 9 meses de esa entrevista, yo quisiera saber en qué ha variado la situación del país, qué cambios observa usted en ese lapso. Sí, bueno, en ese lapso lo que se ha ratificado es el profundo apoyo popular que tiene la Revolución Bolivariana, el profundo apoyo popular a la idea planteada por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, sobre todo desde el nacimiento de la Asamblea Nacional Constituyente como fórmula para salir adelante ante todos los problemas. Un profundo apoyo popular ante una situación delicada de varias décadas, pero que reció en los últimos años de ataques directos a nuestra economía, ¿verdad? Entonces, lógicamente que nosotros ya hemos venido siempre monitoreando la situación y hemos venido haciendo prospectiva. Nosotros sabíamos muy claramente de las intenciones que desde el gobierno de los Estados Unidos, que es algo público y notorio, que lo han visto todos los ciudadanos venezolanos, cómo se ha dirigido una política de acoso, de presión diplomática, de asedio, a la par de distintos gobiernos de extrema derecha que se encuentran en nuestra periferia. Entonces, bueno, nosotros siempre hemos venido haciendo una prospectiva, un monitoreo constante de la situación y sobre todo para poder tomar las decisiones de carácter estratégico que pudiesen salvaguardar la soberanía, la integridad de Venezuela, ¿no? La seguridad de la nación venezolana. Entonces, se ha relanzado un proceso de recuperación, de crecimiento, de prosperidad dirigido por el gobierno nacional y basado fundamentalmente en esa primera línea estratégica que es el diálogo, la paz, la reconciliación nacional. Y esto, por supuesto, no va a solucionar el problema inmediatamente, pero nosotros desde la Fuerza Armada hemos contribuido desde ese momento, primero en los distintos niveles, nivel estratégico, haciendo los análisis correspondientes para hacer las recomendaciones necesarias, pero también desde los otros niveles operacional y táctico en el territorio, en los distintos territorios, apoyando a la garantía del bienestar del pueblo. ¿Cómo? Bueno, ayudando en todos los mecanismos que se implementan desde el Ejecutivo Nacional, bueno, para hacer un acompañamiento, por ejemplo, a través de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, dirigida por nuestro general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz. Y me toca, desde el Comando Estratégico, llevar el vértice 6 de Seguridad y Defensa Integral de la Nación, enmarcado en los temas productivos nacionales, donde la Fuerza Armada está empeñada allí constantemente, bueno, para hacer un seguimiento profundo de los precios, un acompañamiento en los mercados públicos nacionales. Tengo entendido que hace pocos días en la Escuela de Infantería General Rafael Urdaneta se reunió usted y su equipo con una representación de la Asamblea Nacional Constituyente en vista de la reforma constitucional que está en marcha. Sí, nosotros, ¿Qué aportes piensan ustedes hacer? Sí, bueno, los principales aportes, nosotros hemos venido trabajando, ¿no?, desde hace ya todo este año con la Comisión de Defensa, de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional Constituyente, porque es necesario reafirmar algunos conceptos importantes en materia de seguridad de la nación. Por ejemplo, el tema de la corresponsabilidad. El tema de la corresponsabilidad en materia de seguridad de la nación. Por supuesto que siempre al Estado le corresponde la defensa de la nación, la seguridad, pero también es responsabilidad de todos los venezolanos. Ahora, el concepto de defensa integral de la nación, que son todos los mecanismos que ejerce el Estado,
organizaciones públicas, privadas, para garantizar la soberanía, la independencia, la integración, todos esos mecanismos, métodos, acciones, ese concepto como tal, es necesario que en líneas gruesas esté contenido en la Constitución, porque eso va a permitir la fusión entre la gestión pública de gobierno y también todos los temas inherentes a la defensa integral de la nación, que es nuestra doctrina militar bolivariana. Desde allí, la fusión de los elementos de gestión pública, desde las alcaldías, desde las gobernaciones, para resolver los problemas del día a día, inclusive problemas graves como inundaciones, problemas graves como atención a la salud ante epidemias que pudiesen ocurrir o desastres, calamidades públicas. Bueno, ese proceso de activación de los órganos de dirección para la defensa integral, que en cierta forma son mecanismos de gestión y de gerencia pública, pero orientados hacia la defensa integral de la nación, como herramienta doctrinaria, pero también como herramienta herencial propia nuestra, propia, originaria como doctrina, que ha surgido producto del aprendizaje y se ha convertido en una herramienta fundamental para surcar las tempestades y pasar por encima de los obstáculos, y ha quedado plenamente demostrado por la cantidad de obstáculos que nosotros hemos venido pasando y que seguimos pasando y que seguiremos pasando, pero por supuesto orientados hacia el logro del triunfo, la victoria, pero es esencial, fundamental, que nosotros podamos tener ese contenido allí como línea gruesa en algún espacio, y eso lo estamos diseñando. Igualmente, otros elementos fundamentales como los planteamientos iniciales, que eso está en evaluación, en estudio, estamos allí en ese proceso. Darle un carácter a la milicia bolivariana constitucional, porque la milicia bolivariana no es solamente práctica en Venezuela, en varios países del mundo se utiliza este concepto, además que históricamente nosotros, nuestra herencia histórica marca pues, un acento profundo en la milicia del Libertador Simón Bolívar, en la milicia y sobre el tema de la seguridad del Estado, donde concurren factores internos y factores internacionales, en este momento muy agudizados. También el Estado venezolano necesita protección. Hay elementos importantes que deben ser incluidos en el texto constitucional para proteger al mismo Estado, porque no es posible. Usted ve a veces algunos ciudadanos que se enfrentan a la autoridad, y le replican a un agente policial y no le hacen caso, pero ese mismo ciudadano se va, por ejemplo, a otro país, en Europa o en Norteamérica, y un policía lo detiene, y ese policía y ese ciudadano cumple estrictamente todas las instrucciones porque las cumple pues por los temas de ley y eso, pero acá no. Entonces, bueno, yo pienso que si hacemos un paralelismo con el tema de la seguridad de la nación, unos ciudadanos que salgan del país a buscar y a tratar de alcanzar estrategias que destruyan el propio Estado y que ataquen al país y que destruyan y ayuden a destruir una economía, bueno, eso nosotros tenemos que tener la herramienta de cómo tomar acciones inmediatas pues contra esos ciudadanos. Entonces, esos son elementos importantes también a considerar. Igualmente los temas. Ahora, ¿qué opina usted dentro de ese planteamiento acerca de la situación que se da en Venezuela, de que prácticamente la oposición legal constitucional ha desaparecido? Y entonces queda un factor de perturbación muy agudo, porque ese sector disminuido en sus actuaciones, en la participación de su gente, prácticamente se reduce a un trabajo en la conspiración, que es un elemento de debilitamiento del Estado. Claro, porque es parte de la misma estrategia política, digamos, yo diría hasta delincuencial, o una estrategia política muy agresiva de abstraerse del escenario político nacional, retirarse de la palestra política nacional. Eso es una irresponsabilidad. Yo pienso que hay todavía personajes políticos que pueden hacer una oposición y que se mantienen allí. Hay una diversidad de partidos políticos. Quizá no esos partidos tradicionales que existieron, pero sí pienso que nosotros,
poco a poco, paulatinamente, en la medida de que se vaya logrando la estabilidad y el equilibrio de los distintos sistemas social, económico, político, nacional, va a ir surgiendo una nueva oposición que quiera el desarrollo del país, que quiera dialogar para resolver los problemas, que no quiera ir al extranjero a tratar de derrocar al gobierno por la fuerza. Eso no es posible. Y aquí está comprobado plenamente que hemos ejercido el voto de manera soberana, como lo establece la Constitución, porque la soberanía se ejerce a través del sufragio por una parte y del texto constitucional por otra. Yo creo que con base a lo que usted dice, se explica la conducta del presidente Maduro, llamando una vez más al diálogo. Es decir, él es un reincidente en ese aspecto. A pesar de que ese sector opositor desdeña ese planteamiento del presidente, sin embargo, él insiste en hacerlo sistemáticamente y acaba de hacer un nuevo llamado a la oposición para montar una mesa de diálogo. Creo que eso forma parte de la argumentación que usted está. Sí, y también hay que entender esa clase política que ha atacado a nuestro presidente y comandante en jefe de una manera consuetudinaria y constante, vilipendiando el hecho de su profesión ejercida durante años con mucha honestidad y mucho trabajo, por ese clasismo también, ¿no?, que afecta al mismo desarrollo tranquilo de nuestra sociedad, cuando se critica de una manera tan directa, ¿no? Sin pensar en el gran esfuerzo, la gran preparación y profesionalismo que requiere cualquier tipo de profesión, el trabajo que hagan nuestros obreros, el trabajo que hagan nuestros carpinteros, nuestros médicos, los profesionales con los mayores niveles académicos, son exactamente iguales a cualquier persona que ejerza cualquier tipo de trabajo, porque eso precisamente es la herencia que nosotros tenemos de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que es precisamente la solidaridad, que es precisamente la igualdad, ¿no? La igualdad en términos de que todos tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas posibilidades de salir adelante. Y eso en el frente interno, ¿no? Ahora en el frente exterior, la conjura que se ha conformado para agredir permanentemente a Venezuela. Sí. ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, nosotros si vivimos en un mapa Venezuela en el centro, ubicamos geoestratégicamente a Venezuela en el centro. Entonces nos damos cuenta de la periferia venezolana, una serie de gobiernos de extrema derecha que intentan, pues, frenar el avance de Venezuela. Nosotros hemos recibido fuertes ataques durante mucho tiempo, especialmente desde el gobierno de los Estados Unidos, pero nosotros no tenemos ningún problema con el pueblo norteamericano ni con el pueblo colombiano. Son los gobiernos que dirigen las políticas de ataque directo contra Venezuela los que han mantenido esa injerencia, ¿no? Una actitud injerencista que se remonta a la época de nuestra historia, el Congreso Anfictiónico de Panamá, cuando el libertador Simón Bolívar pronuncia esa frase que los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria. Bueno, esa misma doctrina monroísta es la misma doctrina que se presenta en estos momentos. Nosotros tenemos muy fuertes aliados también. Es decir, porque en la periferia inmediata, bueno, tenemos algunos gobiernos que se alían a esa política por el trabajo que hicieron también muchos agentes internos de la política venezolana al salir y al pedir sanciones contra Venezuela y acusar a Venezuela y a nuestro gobierno de no actuar de acuerdo a lo que ellos planteaban, pero realmente tenemos aliados, tenemos una gran cantidad de aliados y bueno, queda demostrado con la reciente visita de nuestro comandante jefe a China, donde bueno, y se ve claramente pues los niveles de cooperación que existen. Recientes visitas a Turquía, a Rusia y a otros países que bueno, en estrategia directa, en estrategia de cooperación directa con Venezuela, nos está permitiendo salir adelante como complemento de esta gran política económica de relanzamiento para
para que bueno, se estabilice Venezuela en lo económico y por ende en lo social. Pero por supuesto nosotros, ante las amenazas de agresión de diversos países, tenemos que tomar las previsiones necesarias para poder garantizar la seguridad de Venezuela. En concreto, para usted, Venezuela no está aislada. No, Venezuela no está aislada en absoluto. Estamos... Porque la impresión que existe, Exacto. debido a la mediática, a la intensa campaña de desprestigio contra el país, es que Venezuela está solitaria en el mundo, ¿no? Sí, porque los grandes medios de comunicación, la doctrina clausewviana en la ofensiva, de ganarse la opinión pública, todos esos mecanismos, de todas esas grandes empresas, CNN, NBC News, Fox News y todos esos grandes canales televisivos y de prensa y periódicos, bueno, todo eso está regido por unos poderes económicos mundiales que lógicamente van colocando sus editoriales con la finalidad de tratar de aislar a Venezuela, pero Venezuela no está aislada. Esa pudiera ser la sensación, pero nosotros nos mantenemos en crecimiento, un crecimiento que fue afectado, un crecimiento que se mantiene bajo ataque, pero que hay distintas vías, distintas estrategias trazadas. Como una de ellas es bueno, buscar un nuevo modelo económico de recuperación y que nosotros como Fuerza Armada Nacional Bolivariana estamos contribuyendo también, porque la orientación que nosotros como Fuerza Armada queremos dar es también una Fuerza Armada capaz, autosustentable, ¿verdad? Una Fuerza Armada capaz de generar innovación para poder resolver las tareas constitucionales que tenemos asignadas. Por supuesto que nos han bloqueado para la adquisición de algunos sistemas de armas, pero bueno, hemos conseguido aliados que nos permiten avanzar con sistemas de armas diferentes que ya nosotros tenemos el conocimiento para poder salir adelante. Imagínense que nosotros venimos de participar en unos ejercicios militares en 5 países del mundo y de casi 30 países nosotros quedamos de séptimo. Eso dice mucho. Con Fuerzas Armadas, con la Fuerza Armada rusa, con la Fuerza Armada china, con Kazajistán, Irán, que tienen unos avances en el ámbito militar importantísimos, que lo han querido destruir a Irán en todos los ámbitos, ámbito social, económico, político, internacional, cultural, económico. Ajá. Y sin embargo ellos se mantienen allí. Nuestra gente ya hizo un papel excelente. Y en Bielorrusia que también estuvimos. Entonces, nosotros hemos cambiado los sistemas de armas para la defensa de la nación, y hemos adquirido nuevos conocimientos. Entonces, bueno, ahí está la Fuerza Armada, pues, trabajando sin detenerse. Vamos a hacer una pausa, almirante. Y al retornar, quiero plantearle el tema, el militar y la política. El militar, los medios de comunicación. El militar y la opinión pública. Al regresar abordaremos esos temas. Perfecto. Estás viendo José Vicente Hoy. Almirante, la política. Napoleón decía que la política era el hombre. Y el Estado es la política. Y la Fuerza Armada, como sustento del Estado, es expresión de una política. ¿Cuál es la situación en estos momentos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Y un organismo clave de ella, como el que usted dirige, con respecto a la política que existe en Venezuela. Sí, bueno, en términos políticos nosotros tendremos que hablar de la filosofía política, la relación entre el Estado y los ciudadanos, ¿no? Entonces, entre un Estado orgánico, con organizaciones sociales, de esas organizaciones sociales propias de Gramsci, Gramsci quien habla de esos procesos de la organicidad, ¿no? de la sociedad civil que posteriormente
fue transversado en el siglo XX, a mediados y finales del siglo XX, a través del desarrollo del neoliberalismo, y entonces se utiliza el término sociedad civil para atacar a la gestión del Estado, a la generación de cualquier movimiento progresista o cualquier elemento que signifique la solidaridad, la igualdad y todos los principios fundamentales que, por ejemplo, nosotros en el marco del socialismo bolivariano, bueno, se desarrollan actualmente. Somos seres políticos, somos seres políticos. Ahora, nosotros por Constitución tenemos prohibido el proselitismo político. Nosotros tenemos, bueno, está muy claramente definido que la Fuerza Armada, el artículo 328, nos basamos en la obediencia, la subordinación y la disciplina. Y nosotros, además de eso, tenemos 3 tareas constitucionales: la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Y tenemos derecho al voto. Ahora, no podemos hacer proselitismo político, pero sí podemos discutir, definir y participar en todos los temas de las relaciones del Estado y los ciudadanos, sin ningún tipo Sobre todo que de contradicción. la Fuerza Armada de hoy está formada por oficiales muy capacitados, con estudios profundos en una serie de disciplinas, que incluso el Estado, la nación, requiere los servicios de esa formación que le ha dado el Estado a esos oficiales, ¿no? Por consiguiente, se justifica plenamente esa participación, que no tiene ni mucho menos un signo sedicioso, subversivo, como algunos pretenden, ¿no? Es así, a nosotros se nos critica que participábamos activamente en el desarrollo nacional, se nos critica como Fuerza Armada que en un momento determinado nos dirigimos a atender problemas, todos los temas de suministro de productos diversos, y estamos en contacto con el pueblo directamente, pero es que precisamente era una visión política diferente a la que existía anteriormente, que el pueblo lo tenía apartado. Pero resulta que la clave para la defensa del país hoy, con el poderío militar que tienen y el poderío político que tienen en lo internacional, las distintas potencias del mundo que dirigen a países que actualmente tienen dificultades en los temas de recursos minerales, en los temas energéticos, y entonces se ven obligados a seguir una política obligada, esa política norteamericana de la zanahoria y el garrote que existía anteriormente y que sigue siendo una política de injerencia sobre otros países, como en el nuestro estamos pues recibiendo todos esos impactos continuos del ámbito diplomático. Lógicamente que, sin embargo, ellos propugnan también una idea política que va orientada hacia el individualismo, que va orientada hacia las relaciones netamente comerciales, pero nosotros... Eso que usted está diciendo es así. Fíjese usted que se busca la manera. Primero, hay un ataque feroz, público, mediático, contra los mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de descalificación total, ¿no? Y hay una política subrepticia de tratar de penetrar los cuarteles, la oficialidad, y se ha llegado al extremo de que el propio presidente Trump de los Estados Unidos públicamente ataca a la Fuerza Armada venezolana, y va más allá cuando se reúnen delegados de él con oficiales o con miembros de la Fuerza Armada venezolana. Por cierto, ese acto es despreciable desde todo punto de vista, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. Y yo creo que ha caído muy mal en el seno de la Fuerza Armada, ¿no? Sí, nosotros tenemos una gran ventaja actualmente, una gran fortaleza como Fuerza Armada. Esta es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana patriótica, es una Fuerza Armada que en la oficialidad, sin importar, bueno, los avatares del día a día, bueno, las inclemencias de la guerra económica que nos han impuesto, sobre todas esas dificultades, nuestros sargentos, nuestros soldados, nuestras soldadas, nuestros oficiales subalternos, oficiales superiores, oficiales generales, todos están avanzando siempre para nosotros mantener la cohesión, la seguridad, la fortaleza,
y apoyar a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo por el pueblo. Esos oficiales retirados que se reúnen afuera, esos están desubicados porque todos esos oficiales ya, bueno, están fuera de la Fuerza Armada. No tienen ningún tipo de mando sobre una Fuerza Armada altamente profesional. Hoy en la mañana no son un peligro para la estabilidad democrática. Sí, no son un peligro para la estabilidad democrática. Sin embargo, bueno, el peligro son como terroristas, porque son terroristas, porque están atentando contra el Estado venezolano. Están intentando, no intentaron, tiene un manicidio frustrado contra nuestro comandante en jefe recientemente. Y hay claras imágenes allí cuando se tienen esos dispositivos de vehículos remotamente pilotados que están desplazándose en territorio colombiano y hay imágenes de eso es público y notorio. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno nacional se preste para que esas actividades se realicen y atentar contra el Estado venezolano? Eso es inaudito, eso es inaceptable. Y nosotros como Fuerza Armada estamos bien plantados, bien claros, cumpliendo con nuestras tareas constitucionales y bien leales a los preceptos y los principios que nosotros como Fuerza Armada Nacional Bolivariana tenemos de garantizar la soberanía y la independencia de la nación ante todos estos enemigos de la patria, internos o externos. Almirante, háblenos un poco del CEFAN. Sí, el Comando Estratégico Operacional... Que está cumpliendo 13 años. Estamos ahorita el 26 y vamos a cumplir 13 años, ¿no? Nuestro comandante jefe, bueno, nos autorizó y nos ordenó también ejecutar operaciones, continuar ejecutando operaciones a nivel nacional. Y nosotros, en el marco de estos 13 años, ¿qué mejor manera de celebrar el aniversario del Comando Estratégico Operacional, que es el máximo órgano de diseño, planificación, control, ejecución, supervisión, pero sobre todo conducción de las operaciones de carácter militar, específicas, combinadas, conjuntas, integrales de la Fuerza Armada y de la integración sobre todo de lo que tiene que ver con la gestión de gobierno regional, local, con también las zonas operativas de defensa integral, las regiones estratégicas de defensa integral que conforman el sistema de defensa integral. ¿Qué mejor manera que hacer una operación estratégica combinada, integral, donde con participación de China, de Rusia y de la República de Cuba, también con nosotros, esto es interesante, ¿no? Por supuesto, haciendo énfasis nosotros en los temas de lucha contra los delitos transfronterizos, lucha contra el narcotráfico, lucha contra el contrabando de extracción, lucha contra el contrabando de extracción de combustible y todos estos males, lucha contra los grupos estructurados de delincuencia organizada y grupos terroristas. En eso es que estamos, en ese esfuerzo diario que nosotros, bueno, hemos venido haciendo operaciones durante todo el año, pero continuamente, una estrategia de bloqueo, de contención y de fiscalización para los temas de la lucha contra el contrabando, pero también, además de eso, bueno, garantizando y resguardando nuestras fronteras, que son unas fronteras abiertas, sobre todo que si nosotros analizamos la periferia venezolana tiene, bueno, nosotros tenemos límites con Colombia, 2.219 kilómetros de frontera, es una frontera abierta. Es una frontera abierta, entonces nosotros estamos en un proceso también de desarrollo y de avance para ir incorporando elementos como vehículos remotamente pilotados y apalancarnos en la tecnología de información para ser más eficiente el accionar y por ejemplo también el uso de imagenología satelital infrarroja para detectar movimientos migratorios, movimientos de las materias, sobre todo las materias que nos tratan de sacar para allá, para Colombia. Te menciona Colombia y creo que es importante que usted emita algún tipo de opinión sobre el particular, ¿no? Porque con la conducta que mantienen en este momento los gobiernos de Colombia, prácticamente Colombia se ha convertido en un problema de orden público para Venezuela, ¿no? Donde se resumen una serie de agresiones, desmedidas, de actitudes que les dicen de lo que es la hermandad, ¿no? En este momento ese concepto está roto completamente porque tenemos en ese flanco un adversario declarado, ¿no? Sí, tenemos un gran adversario, sobre todo cuando observamos que continuamente
hay una intención de acusar a Venezuela que nosotros estamos tratando de pasar al territorio, como Fuerza Armada, al territorio colombiano. Eso es totalmente falso. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bajo el mando de nuestro presidente, nosotros respetamos las leyes internacionales, tenemos nuestro territorio, hacemos ejercicio de la soberanía, no queremos tener conflicto con ningún país del mundo y nunca jamás nuestras estrategias van a estar trazadas para ir a otros países, no. Ahora, si nosotros vemos que del lado de la frontera colombiana se vende dinero venezolano, papel, moneda en mesas y la autoridad no hace nada, eso es un indicativo claro que se está facilitando el accionar de todos esos delitos que afectan la economía venezolana. Cuando uno ve que alcaldes y ve cuáles son sus decretos y dicen que una persona puede portar 4 pimpinas de gasolina y venderlas en la calle, y esa es gasolina venezolana ahí en la frontera, uno dice, bueno, entonces están colaborando con el desastre económico, ¿no?, en la frontera. En este sentido también, cuando uno observa cómo se relacionan estos políticos de Colombia con la política norteamericana, y nos acusan a nosotros, acusan al Estado venezolano de que nosotros los afectamos y que tenemos diversos elementos que afectan a su país, y continuamente lo dicen, claramente lo dicen. Eso, por supuesto, nos hace ver que se convierten inmediatamente en nuestros adversarios. Ahora, los problemas entre los países deben resolverse de manera diplomática. Sin embargo, nosotros lo que hemos observado continuamente es agresión y presión, a presión diplomática constante. Y nosotros estamos en todo nuestro derecho, de defendernos de cualquier tipo de agresión. Un mensaje suyo, almirante, a la audiencia y al pueblo en general. Sí. Un mensaje que, proveniendo de usted, una alta autoridad y con la dignidad que lo caracteriza, tiene mucha importancia en este momento. Sí, el mensaje es que mantengamos una fuerte actitud de confianza, de apoyo a todo este gran proceso de recuperación, de crecimiento y de prosperidad que está impulsando el presidente Nicolás Maduro Moro. Que nos mantengamos unidos como venezolanos, que nos mantengamos unidos como Fuerza Armada. Ahí está la clave, mantenernos unidos. Ante las dificultades, siempre ir hacia adelante. Yo siempre le digo a los oficiales en todos los grados, le digo, bueno, nosotros fuimos, ahorita somos oficiales generales y almirantes, pero nosotros fuimos alférez de navío, nosotros fuimos tenientes, nosotros fuimos capitanes de corbeta, capitanes de navío. En esta situación, en esta coyuntura, nos ha tocado a todos nosotros, como integrantes de la Fuerza Armada, momentos difíciles, pero tenemos que seguir unidos, integrados, ir hacia adelante con mucha lealtad. Y estoy seguro que vamos a avanzar y vamos a salir adelante y vamos a triunfar, vamos a vencer, vamos a lograr contribuir sobre todo con el desarrollo integral de la nación, que no es más que la satisfacción de todas las necesidades de nuestras familias, de nuestra gente. Es allí la clave, la integración y la unidad de todos los venezolanos y venezolanas para hacer Venezuela un gran país y un país con mucha prosperidad y desarrollo hacia adelante. Muchísimas gracias, almirante. Gracias a usted por esta invitación. Y siga adelante. Muchas gracias, doctor. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. No hay manera de que la cúpula de Fedecámaras haga un intento por asumir una posición menos estridente en materia de oposición al gobierno nacional. Algunos voceros del Ejecutivo lo han intentado sin resultados favorables. La interpretación de esta actitud es que el organismo empresarial se impone siempre las actitudes más extremas, que es lo que garantiza la solidaridad en el gremio. Sin embargo,
ciertos sectores amenazan con reaccionar y manifiestan que el diálogo debe ser participativo y por tanto deben ellos participar. Convenientemente recomiendan un acercamiento. Estiman, por ejemplo, que en el conjunto de medidas propuestos por el presidente Nicolás Maduro hay aspectos positivos en torno a los cuales pueden darse consensos. Algo parecido ocurre con la conferencia episcopal. La cúpula de la Iglesia Católica no pierde oportunidad para acentuar sus diferencias con el gobierno, incluso en torno a temas de carácter social que comparte la mayoría del país y numerosos miembros de la Iglesia Católica, los cuales, por cierto, han incrementado su crítica a la directiva del organismo central. La nueva presidencia de Iván Duque en Colombia no oculta su intención de escalar las diferencias con el gobierno venezolano, así como los manejos que adelanta conjuntamente con la Fuerza Armada de Colombia, que controla a los paramilitares, para montar provocaciones en la frontera con Venezuela. La misma posición agresiva la extiende el presidente Duque al campo diplomático. Ejemplo, acaba de designar embajador permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, al dirigente político ultraderechista y excontralor muy cuestionado en Colombia, Alejandro Ordóñez, quien seguramente desde el organismo regional extremará el discurso antivenezolano. En los mandos de la Fuerza Armada Nacional Venezolana se analiza la situación que se plantea al país desde el punto de vista de la geopolítica militar, con la radicalización del gobierno brasileño del presidente Temer en las últimas semanas, quien ha venido manipulando mediáticamente el tema de los venezolanos que migran a través de la frontera Brasil-Venezuela. Temer ordenó el traslado de 3.000 efectivos de la Fuerza Armada brasileña a la frontera, decisión esta que tiene una extraña e inquietante connotación. Más aún si se toma en cuenta lo que sucede con la posición del presidente Duque respecto a la frontera con Venezuela, donde la tendencia es a la militarización. Todo esto es parte de lo que se conoce en el campo de la política militar como Operación Tenaza. Por un lado Colombia, por otro lado Brasil. La ayuda humanitaria para Venezuela es una iniciativa esencialmente política que va camino a convertirse en un guiso fabuloso y potencialmente en un escándalo. El mecanismo es sencillo. Se utiliza a una nación, en este caso Venezuela, y a hechos indeterminados para recabar fondos sin ningún tipo de control y cuyo destino final no se precisa con claridad. Así, por ejemplo, el congresista y funcionario del gobierno norteamericano, Ed Royce, manifestó que ya fueron destinados para la iniciativa de ayuda a Venezuela 31 millones de dólares, pero ya circulan versiones de que esta cantidad de dinero le fue entregada a un alto dirigente político opositor quien no ha rendido cuentas. En los círculos próximos al personaje hay la sospecha de que éste dispuso de esos dólares. Confidencial al cierre, Interlaces, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares de todo el país del 26 de agosto al 7 de septiembre de 2018. Resultado, dígame por favor con cuál partido político simpatiza usted más. PSUV, 36%. Gran Polo Patriótico, 2%. Total, 38%. Acción Democrática, 4%. Primero Justicia, 2%. Voluntad Popular, 2%. MUD Unidad, 2%. Partido Social Cristiano Copey, 1%. Avanzada Progresista, 1%. 1%. Esperanza por el Cambio, 1%. Total Oposición, 14%. Con ninguno, no responde, 48%. ¿Cómo se considera usted hoy en día? ¿Como chavista, como opositor, y no apoya a la MUD como opositor y apoya a la MUD o ni al chavismo ni opositor? Chavista, 39%. Opositor y no apoya a la MUD, 8%. Opositor y apoya a la MUD, 3%. Ni chavista ni opositor,
50%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.